sabrá que Sidona y Ardit la expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén Campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Sus profesores de este año escolar son: Asignatura Lenguas Modernas, Raicy Nairobi Sano Paredes, del Centro Educativo Liceo Matías Ramón Mella y Escuela Presidente Antonio Guzmán Fernández. Distrito 1004 y 1006. Habilidades: creativa y proactiva. De la asignatura Ciencias de la Naturaleza, Ediberto Cordero Abreu, Centro Educativo Liceo Enriquillo, Distrito 902. Habilidades: tecnológico, comunicador, creativo, líder. Asignatura Ciencias Sociales, Yancel Oderay Ferreras Cabreja, Centro Educativo Instituto Politécnico Salesiano Padre Bartolomé Beck, Distrito 1503. Habilidades: comunicativa, líder. Asignatura Matemáticas, Alexander García Pérez, Centro Educativo Centro de Excelencia Salomé Ureña, Distrito 1503. Habilidades: electrónica, fotografía, canto. Asignatura Lengua Española, Rosemilia Cepeda Reyes, Centro Educativo Liceo José Francisco Peña Gómez y Liceo Jesús Maestro, Educación Básica, Nocturno.
Distrito 1504. Habilidades: paciente, comunicativa. Asignatura: Lenguas Modernas. Echazón Láyenes, del Centro Educativo Centro de Excelencia Luis Encarnación Nolasco. Distrito 1502. Habilidades: predicar, experimentar. Asignatura: Inglés. Imanor, Centro Educativo North Academy. Habilidades: baile, plurilingüe, astronomía, psicología. Hola queridos estudiantes, el día de hoy tendremos las asignaturas de Matemáticas, Ciencias Sociales y Francés. Tu profesora de Ciencias Sociales, Yancel, te ayudará a aprender sobre las civilizaciones, la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna. Echanson continuará enseñándote a dar información en francés para llegar a un lugar. Y por supuesto, en Matemáticas, yo te hablaré de los criterios de congruencia de triángulos. Es tanto lo que aprenderás si prestas la debida atención. Así que sin más, comencemos. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre matemáticas, ciencias sociales y francés con los maestros Alexander, Yancel y Echanson. El presidente francés se reunió con su homólogo dominicano para discutir el proyecto de ley. No puedo aceptar que un ejecutivo homólogo gane el doble que yo. No podemos perder más tiempo. Dile al sargento que se comunique con su homólogo iraní y que negocie una salida antes de que sea demasiado tarde. ¿Te diste cuenta? Estas oraciones tienen algo en común: la palabra homólogo. Sé que en algún momento la has escuchado, pero ¿conoces su significado? Ponte cómodo porque dentro de las cosas que aprenderás el día de hoy se encuentra el origen y el significado de la palabra homólogo y su uso en la geometría. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Saludos estimados estudiantes, bienvenidos y bienvenidas al único espacio donde las matemáticas toman sentido. Es un gozo para mí seguir trabajando por y para ustedes, protagonistas de este proceso que con mucha dedicación llevamos a cabo cada semana. Soy tu profesor Alexander García, esto es cuarto de secundaria. Este día daremos continuación al contenido de congruencia de triángulos y aprenderás sobre los criterios de congruencia de triángulos. Así que sin más, iniciemos. La homología, por su parte, es un tipo de relación que puede darse en diversos ámbitos y que implica una paridad o semejanza. Dos personas que mantienen una relación homóloga, por lo tanto, ejercen la misma función, pero en contextos diferentes. Por ejemplo, las oraciones que ya mencionamos. El presidente francés se reunió con su homólogo dominicano para discutir el proyecto de ley. No puedo aceptar que un ejecutivo homólogo gane el doble que yo. No podemos perder más tiempo. Dile al sargento que se comunique con su homólogo iraní y que negocie una salida antes de que sea demasiado tarde. En el ámbito de la biología, la homología es el vínculo de correspondencia que mantienen entre sí aquellas partes que, en diferentes organismos, cuentan con idéntico origen, pero que desarrollan una función que resulta distinta. Esto quiere decir que estas partes orgánicas son homólogas cuando comparten el origen evolutivo, pero están presentes de manera diferentes en especies distintas. Las extremidades de los vertebrados natóstomos son homólogas, aun cuando se trate de un perro, un tiburón o una gaviota. En la bioquímica, las moléculas o parte de ellas que tienen una función y origen análogas pero que son distintas, mantienen un nexo de correspondencia que también se define como homólogo. Seguro te preguntarás, ¿qué tiene que ver todo esto con la geometría? Te explico. Para la geometría, la homología es la relación que establecen aquellos lados que están situados en igual orden en todas las figuras que se clasifican como semejantes o congruentes. Por ejemplo, los triángulos congruentes. Los triángulos congruentes son aquellos que tienen sus lados y ángulos iguales respectivamente. Entonces, los lados y los ángulos iguales entre dos o más triángulos congruentes se llaman homólogos.
Si tengo un triángulo ABC congruente con un triángulo DEF, si el lado AB del primer triángulo es congruente con el lado DE del segundo triángulo, se dice que esos lados son homólogos. De igual modo, si en el triángulo ABC hay un ángulo de 60 grados, su homólogo será el ángulo de 60 grados correspondiente en el triángulo DEF. Ahora vamos a la pizarra para recordar con un ejercicio lo que vimos en la clase pasada sobre los ángulos internos y externos de un triángulo. Si observamos aquí en la pizarra, tenemos un triángulo en el cual nos dan la medida de dos ángulos internos. El ángulo interno correspondiente al vértice A con una medida de 55 grados. El ángulo interno correspondiente al vértice C con una medida de 40 grados. Lo primero que haremos es encontrar o calcular la medida del ángulo interno que corresponde al vértice B de nuestro triángulo. Para esto vamos a aplicar el teorema fundamental del triángulo que nos dice que la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo siempre será igual a 180 grados. Por tanto, tendremos que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C debe ser necesariamente igual a 180 grados basados en el teorema fundamental. Tenemos entonces el ángulo A que mide 55 grados. Tenemos más el ángulo B que desconocemos, más el ángulo C que mide 40 grados. Eso debe dar un total de 180 grados. Sumamos ángulo A y ángulo C. 55 más 40, eso es igual a 95 grados. 95 grados más B, o el ángulo B, debe ser igual a 180 grados. Entonces, despejamos el ángulo B como quitando el 95 que está sumando y pasándolo del lado derecho del signo de igualdad con la operación contraria, es decir, restando. Entonces, tendremos que el ángulo B será igual a 180 grados menos 95 grados, que es la sumatoria del ángulo A y el ángulo C. Entonces tenemos 180 grados menos 95, nos da un total de 85 grados para el ángulo B, es decir, para el ángulo interno correspondiente al vértice nombrado con la letra B. Ahora bien, para calcular entonces los tres ángulos externos de este triángulo, procedemos a utilizar la fórmula o el teorema que utilizamos en la clase pasada, donde nos decía que un ángulo externo de un triángulo será igual a la sumatoria de los dos ángulos internos no contiguos o no adyacentes a dicho ángulo. Tenemos entonces el ángulo externo que corresponde al vértice A. Tendremos que será igual a la sumatoria de los dos ángulos internos no contiguos, que sería el ángulo interno que corresponde al vértice B más el ángulo interno que corresponde al vértice C. Por tanto, el ángulo A, a ponerle X para que se entienda que es externo, será igual a la sumatoria del ángulo interno en B, que es igual a 85 grados, más 40 grados, que es el ángulo interno que corresponde al vértice C. Por tanto, el ángulo externo A será igual a 85 grados más 40 grados, para un total de 125 grados. Lo podemos colocar por aquí. Este es el ángulo externo A, igual a 125 grados. De inmediato, calculamos el ángulo externo que corresponde al vértice B. Ángulo de B externo, que será igual a la sumatoria del ángulo interno en A y el ángulo interno en el vértice con la letra C. Entonces sería igual a 55 grados, ángulo interno en A, más 40 grados, ángulo interno en C. El ángulo externo en B será igual, 55 más 40, muy sencillo. Eso es igual a 95 grados. Y lo colocamos por aquí. 95 grados. Por último tenemos el ángulo externo que corresponde al vértice C, el cual será igual a la sumatoria del ángulo interno en B y el ángulo interno en A.
lo que tendremos entonces, ángulo C externo será igual a 55 grados más 85. Este ángulo será igual 55 grados más 85. Nos da un total de 140 grados. Tenemos aquí 140 grados. Para comprobar si los cálculos que hicimos son correctos, simplemente una manera de hacerlo es sumando los tres ángulos y debe dar un total de 360 grados, como dice el concepto. 125, ángulo externo en A, más 95, ángulo externo en B, más 140, ángulo externo en el vértice C, nos da un total de 360 grados. Tenemos 125 más 95 de B más 140 de C nos da un total de 360 grados, lo que confirma que nuestro cálculo de los ángulos externos es correcto. Esto fue lo que trabajamos en la clase pasada. Así que con esto refrescas algunos conceptos que no viste en la clase pasada y demás. Con este conocimiento que has aprendido podemos pasar al contenido de hoy sobre los criterios de congruencia de triángulos. En primer lugar, debes conocer qué son los criterios de congruencia. La semana pasada mencionamos un caso donde había que dividir un terreno en dos partes iguales y utilizando la congruencia de triángulos se pudo hacer sin que ninguna de las partes del terreno esté en desventaja sobre la otra. Ahora, imagina que el terreno fuera tan grande que resultara imposible saber el tamaño de todos sus lados o que resulte muy difícil de medirlo. Imagina que el terreno ya estuviera dividido, pero que resultara difícil por su tamaño estar seguro de que ambos triángulos son congruentes, debido a que se desconocen las medidas de sus lados y de sus ángulos. Para ello existen unas herramientas que nos permiten saber si dos triángulos son congruentes, comparando pocos elementos entre ellos. A esta herramienta o criterio se le conoce como criterio de congruencia y nos permite comparar dos o más triángulos sin tener que medir todos sus lados y todos sus ángulos. Los criterios de congruencia nos muestran la mínima información necesaria para afirmar que dos triángulos son congruentes. Nos permiten identificar con la información disponible si dos triángulos son o no congruentes entre sí. Los criterios de congruencia a veces son llamados de forma genérica postulados o teoremas de congruencia, ya que, aunque triviales, se tienen que demostrar. En principio se busca construir triángulos congruentes con el mínimo de información sobre estos. Existen tres criterios de congruencia. Estos son ángulo, lado, ángulo, por sus siglas ALA, lado, ángulo, lado, por sus siglas LAL, y lado, 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 por sus siglas LLL. Criterio ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen iguales dos de sus ángulos respectivos y el lado entre ellos. En un triángulo, si conocemos dos de sus ángulos, el tercer ángulo queda automáticamente determinado. Criterio lado, ángulo, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen dos lados iguales y el mismo ángulo comprendido entre ellos. Criterio lado, lado, lado. Dos triángulos son congruentes si tienen los tres lados iguales. Volvamos a la pizarra y veamos un ejemplo. Aquí tenemos dos triángulos congruentes y nos dicen que calculemos el valor de X en el lado del triángulo PQR. El primer triángulo lo nombramos como ABC y el segundo triángulo como PQR. Nos dicen o nos dan como datos importantes que el ángulo A mide 38 grados. Respectivamente, el ángulo P también mide 38 grados. El ángulo B mide 97 grados y el ángulo Q, respectivamente, mide 97 grados. Ya nos dieron el dato de que son triángulos congruentes. Entonces, nos dan también la medida del lado comprendido entre el vértice A
y el vértice B, y nos dicen que mide 12 centímetros. Por otra parte, en el triángulo número 2, en el triángulo PQR, la medida que nos dan, que comprende desde el vértice P hasta el vértice Q, nos dan y nos dicen que es igual a 5x menos 8. Entonces, según el criterio ángulo, lado, ángulo, dos ángulos y el lado comprendido entre ellos, si son iguales respectivamente, entonces los triángulos son congruentes. En este caso vamos a determinar el valor de X para entonces comprobar si ese lado mide 12 centímetros, al igual que en el primer triángulo. Basados entonces en ese criterio ángulo, lado, ángulo, tendremos que el lado AB tiene que ser igual necesariamente al lado PQ. Entonces, el lado AB nos dice que mide 12 centímetros y el lado PQ nos dice que mide 5, es igual a 5x menos 8. Entonces, vamos a despejar la letra X o la variable X. En primer lugar, vamos a invertirlo para trabajar entonces de manera que la X, cuando la despejemos, nos quede del lado izquierdo del signo de igualdad. No importa si queda del lado derecho o del lado izquierdo, pero lo común, lo que normalmente hacemos, es que el valor de las variables o la variable la ponemos del lado izquierdo y el resultado del lado derecho del signo de igualdad. Por tanto, podemos hacer lo siguiente: 5x menos 8 es igual a 12 centímetros. Simplemente invertimos los términos de esta ecuación. Vamos a ir despejando. Entonces, 5x, el 8 que tenemos aquí al lado está restando. Pasémoslo del otro lado del signo de igualdad con la operación contraria, que sería sumando. Será igual entonces a 12 centímetros más 8. Entonces tenemos 5x igual a 12 centímetros más 8. Vamos a nombrar también el 8 como una unidad de medida en centímetros para poder sumarlo. 12 centímetros más 8 centímetros es igual a 20 centímetros. Entonces, aún le queda algo a la X por despejarla para que esté sola. Tiene aquí el 5 y el 5 ya habíamos dicho en clases anteriores que si está al lado de una variable y entre la variable y ese número no hay ningún signo de operación, automáticamente se entiende que ese número está multiplicando a la variable. Por tanto, la operación contraria a la multiplicación, que es con la que podemos quitar ese 5 y moverlo al lado derecho del signo de igualdad, sería la división. Por tanto, todo lo que esté del lado derecho, que en este caso 20 centímetros, será dividido entre 5. Entonces, finalmente, el valor de X será 20 dividido entre 5. Eso es muy sencillo. 20 entre 5 es igual a 4 centímetros. Ahora bien, ese es el valor de X. Perdón, sería un valor escalar sin unidad de medida en este caso. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sustituir el valor que tiene X en la expresión que tenemos como medida del lado PQ. En este caso sería la expresión 5x menos 8. Vamos a sustituir el valor de X, que sería 4, menos 8. 5 multiplicado por 4 es igual a 20 menos 8. 20 menos 8 nos da un total de 12 centímetros. Por lo tanto, de esta manera comprobamos que por el criterio ángulo, lado, ángulo, estos dos triángulos son correspondientes. El ángulo A, que mide 38, y el ángulo B, que mide 97 grados, respectivamente con el ángulo P y el ángulo Q, que miden 38 en el ángulo P y 97 grados. El lado que nos dieron al principio mide 12 centímetros, el lado AB, y luego de haber determinado el valor de la variable X, pudimos comprobar que también el lado PQ mide entonces 12 centímetros. En esta clase aprendiste sobre los criterios de congruencia de triángulos.
Los tres: ángulo, lado, ángulo, lado, lado, lado y lado, ángulo, lado. Con este conocimiento no necesitas conocer todas las medidas de un triángulo para saber si es congruente con otro. Aplicas cualquiera de los criterios y si se cumple uno de ellos, automáticamente será congruente con el triángulo que estás comparando. Te invito a que puedas buscar en casa algunas partes de la construcción que formen triángulos congruentes y puedas comprobar cada uno de estos criterios. Recuerda también seguir ampliando tus conocimientos con tu maestro tutor. Esto fue Matemáticas para Cuarto de Secundaria. Soy tu profesor Alexander García. Hasta una próxima entrega. Bye bye. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. ¿Estás preparado para dar inicio a la clase más fascinante? Saludos, estudiantes. ¿Ya estás listo para sumergirnos en este maravilloso tren del aprendizaje? Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales con tu maestra Yancel Ferreras. Recuerda que para que puedas entender muy bien la clase, debes poner mucha atención y solo en caso de que realicemos alguna actividad o quieras anotar algún concepto, debes utilizar el cuaderno. De lo contrario, solo quiero que escuches atentamente y disfrute de la clase del día de hoy. Antes de iniciar, debes sentarte tranquilo en un lugar donde puedas escuchar y escribir tranquilo. Y luego, organiza todos los materiales que vas a utilizar. Dicho esto, iniciemos con lo más importante: repasar nuestro cuaderno de anotaciones, con el cual podemos refrescar nuestra memoria. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. ¿De qué hablamos en la clase anterior? Pues conocimos las diversas civilizaciones que marcaron el inicio de la historia. También conocimos los períodos en los cuales surgieron esas civilizaciones, así como su ubicación, características, su forma de gobierno, religión y otros datos curiosos como el de Kathleen Martínez, la arqueóloga que desde el año 2005 busca de manera incansable la tumba de Cleopatra en Taposiris Magna. Algunos de otros legados que nos dejaron estas civilizaciones, ¿los recuerda? Tienes asignación pendiente y debes ser muy responsable con tus deberes, que estoy segura que lo estás haciendo. En la clase de la prehistoria decíamos que la historia ha estado siempre dividida en períodos o edades, y justo ahí trabajamos la Edad Antigua. Pues hoy analizaremos algunos cambios que trajo consigo la Edad Moderna. La Edad Antigua o Antigüedad es el período de la historia que coincide con el surgimiento de las primeras civilizaciones: Mesopotamia, Grecia, Roma y Egipto. Cada etapa de la historia comienza y termina debido a un acontecimiento importante. Así, la Edad Antigua se inicia en el año 4000 a.C., con el nacimiento de la escritura, y finaliza en el año 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, acontecimiento con el que arranca la Edad Media. La Edad Antigua se caracteriza por los siguientes hechos: la aparición de la escritura. Tal y como hemos adelantado, el nacimiento de la escritura marca el inicio de la Edad Antigua. Cada cultura desarrolla sus tipos de escrituras particulares, como fue el caso de los egipcios, que representan objetos mediante símbolos, o la griega, que crea el primer alfabeto.
las predominancias de las religiones politeístas. En general, las religiones predominantes durante la Edad Antigua eran politeístas, pues veneraban a más de un dios. Las clases sociales hereditarias. Las clases sociales eran flexibles y se heredaban de padre a hijos. Generalmente se hacía distinción entre monarquía, aristocracia, eruditos, artesanos y esclavos. Las primeras leyes. Para facilitar la convivencia en las grandes poblaciones, se elaboraron leyes y de esa forma nacieron los primeros códigos que aplicaban penas a determinadas conductas. Junto con las características que hemos visto, otro de los aspectos más destacados de la Edad Antigua es la aparición de las primeras civilizaciones, de entre las que se destacan las siguientes. Mesopotamia. El nombre Mesopotamia en griego quiere decir tierra entre dos ríos y se debe a que esta civilización se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates, en la zona en la que actualmente se encuentra Irak y Siria. Fue la primera civilización que junto con los egipcios desarrolló la escritura. Mesopotamia es considerada como la cuna de la civilización, puesto que es donde se crearon las primeras formas políticas organizadas. Egipto se desarrolló a lo largo del curso inferior del río Nilo, en la zona que hoy ocupa Egipto. Con el primer faraón se produjo la unificación del Alto y Bajo Egipto en el año 3150 a.C. Sus elementos más destacados fueron la escritura jeroglífica y la construcción de las pirámides. Grecia. Se considera a Grecia como la cuna de la cultura occidental, puesto que la filosofía y la política que surgieron con la civilización griega han ejercido una gran influencia en gran parte de las civilizaciones occidentales posteriores hasta llegar a nuestros días. Es en la Grecia antigua donde se acuña el concepto de democracia. Roma. Es la civilización romana la que ha sido sin duda una de las más importantes de la historia. El Imperio Romano se extendió por toda la costa del Mediterráneo, por el Reino Unido y por Mesopotamia. Su arquitectura, su forma de organización y sus leyes han dejado un legado muy importante en toda Europa. Con la caída del Imperio Romano, se puso fin a la Edad Antigua y desaparecieron los grandes imperios para dar paso a otro tipo de organización más pequeña, los denominados feudos, que marcaron el inicio de una nueva etapa en la historia de la humanidad, la Edad Media. Es un periodo histórico ubicado entre la Edad Antigua y la Edad Moderna, por lo tanto, fue una edad intermedia que quedaba en el medio, por eso nació el concepto de Edad Media, una época oscura que duró desde el siglo V hasta el siglo XV. El nombre fue puesto por los humanistas del Renacimiento como término despectivo, ya que la consideraban una época oscura, comprendida entre dos momentos de esplendor cultural, Edad Antigua y Edad Moderna. En esta edad se sustituyó el modelo de producción esclavista por el modelo de producción feudal, que consistía en una sociedad feudal en la cual el rey concedía grandes extensiones de tierra llamados feudos a los nobles y obispos, y estos, a su vez, ponían a trabajar a los campesinos en las tierras, haciendo esto que los trabajadores hicieran la agricultura sobre los feudos. Una de las características más importantes de la Edad Media es que la Iglesia Católica se convirtió en la institución más poderosa y se dio el cristianismo. Las ciudades medievales se caracterizaron por la construcción de grandes murallas, como castillos, fortalezas y puentes defensivos, lo que supuso un reflejo de los conflictos bélicos de la época.
A partir de la transición del feudalismo hacia el capitalismo, la Edad Media comenzó una etapa de decadencia que derivó en el inicio de la Edad Moderna. Así nace la Edad Moderna. Este es el período comprendido desde el siglo XV hasta el siglo XVIII y que se encuentra entre la Edad Media y la Edad Contemporánea. La Era Moderna tuvo sus inicios, según algunos historiadores, el 29 de mayo de 1453, fecha que registra la conquista turca de Constantinopla, pero no representa un consenso entre los historiadores. Otros estudiosos apuntan otras fechas para el inicio de la Edad Moderna, como el viaje de Vasco de Gama a las Indias o el viaje de Cristóbal Colón a las Américas. Su final acompaña la Revolución Francesa el 14 de julio de 1789. Podemos afirmar ciertamente que ese período fue considerado de intensos cambios. Algunos de los acontecimientos que dieron paso a la Edad Moderna fueron el Renacimiento, la Ilustración, las grandes exploraciones, la Revolución Francesa, entre otros. El Renacimiento fue la manifestación cultural de un cambio en la mentalidad europea que pasó de una concepción de mundo teocéntrica propia del periodo medieval a una antropocéntrica. Este cambio, manifestado en la corriente filosófica humanista, se considera el inicio de la Edad Moderna. El pensamiento antropocéntrico ponía énfasis en la facultad humana para acceder al conocimiento del mundo a través de la razón. En este sentido, las personas del Renacimiento se consideraban herederas de los valores de la cultura griega y romana. Su origen se remonta a Florencia, Italia, al año 1400, en donde se gestó una intención de transformar y evolucionar el arte en Europa, el cual para este momento conservaba el estilo medieval. De esta manera, el arte renacentista dejaría de presentar en sus obras tan solo el material religioso y comenzaría a plasmar el arte en torno al ser humano, a sus deseos, sentimientos y deleites. Este movimiento artístico generó un nuevo abanico de estilos, tales como la creación de retratos, las obras al desnudo y los cuadros de mitología y paisajes. Entre las principales características del Renacimiento se encuentran: primero, se desarrolló un espíritu crítico con pretensión de conocer científicamente la realidad. 2. Se manifestó mediante la búsqueda de trascendencia personal a través de las propias obras, ya sea como creador en el caso de los artistas. 3. El arte fue al mismo tiempo naturalista e idealista. 4. Los artistas se transformaron en intelectuales con conocimiento de matemática, geometría y óptica para resolver los problemas de perspectiva. Se puede considerar la Edad Moderna como un periodo de transición del feudalismo al capitalismo. En este se fortalecieron las monarquías europeas. El poder se concentró en manos del rey. El comercio marítimo se convirtió en uno de los mayores factores de desarrollo económico de la época. Con el surgimiento del Renacimiento, surge una corriente que ubica al ser humano como el centro de todo humanismo, y se inicia la revolución industrial al final de la época. La sociedad en la época moderna tuvo significativas transformaciones. Podemos mencionar las grandes navegaciones, que fueron posibles gracias a los descubrimientos y desarrollos de esta época, tales como la invención del astrolabio y la brújula, los barcos para los viajes por el mar y más tarde el advenimiento de las máquinas de vapor. Estas transformaciones posibilitaron una intensiva acumulación de capitales que permitieron al continente europeo lanzarse por la conquista de otros territorios.
Vale la pena mencionar que el siglo XVIII también fue marcado como el punto culminante del espíritu de investigación de los científicos y los filósofos de la Ilustración, que además de inventar varias máquinas, crearon muchas teorías sociales y científicas. Además de la Ilustración, la Reforma religiosa dirigida por Martín Lutero, que también había sido una gran revolución social, dando un golpe a la Iglesia Católica, que reaccionaba con la Contrarreforma, un movimiento para sofocar el progreso de la reforma religiosa. Por lo tanto, tenemos que señalar que los movimientos sociales, como el comercial y artístico del Renacimiento, la Ilustración y la Reforma religiosa, cambió el imaginario social de la época y sus transformaciones se hacen sentir hasta nuestros días. El humanismo fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural europeo, iniciado en Italia en el siglo XIV, XV y XVI. Los humanistas buscaban crear ciudadanos que fueran capaces de expresarse de forma oral y escrita, con elocuencia y claridad, pero aún así comprometiéndose a la vida cívica de sus comunidades y persuadiendo a otros a realizar acciones virtuosas y prudentes. El humanismo se enfoca en la capacidad de los seres humanos de conocer el mundo e interactuar con él mediante la razón. Fue a partir de 1450, con la invención de la imprenta, donde el humanismo alcanzó su apogeo debido a la difusión masiva de sus ideas. El pensamiento humanista es una doctrina antropocéntrica que intenta garantizar que el género humano sea la medida a partir de la que se establezcan los parámetros culturales. Una peculiaridad del humanismo que lo distingue del Renacimiento es que el humanismo se centra en un retorno al conocimiento clásico, pero enfocándose más hacia la filosofía y la literatura. Ahora, quiero que vayas anotando en tu cuaderno de Ciencias Sociales y me ayudes a contestar las siguientes preguntas. ¿Estás listo? ¿Cómo se llama el período o edad donde surgen las civilizaciones antiguas? Repito, ¿cómo se llama el período o edad donde surgen las civilizaciones antiguas? La respuesta es edad antigua o antigüedad. Número 2. ¿Qué significa Mesopotamia? Repito, ¿qué significa Mesopotamia? Mesopotamia significa tierra entre dos ríos. Muy bien. Número 3. ¿Qué puso fin a la Edad Antigua? Repito, ¿qué puso fin a la Edad Antigua? La caída del Imperio Romano fue lo que marcó el fin de la Edad Antigua. Número 4. ¿En qué edad se sustituyó la mano de obra esclava por el feudalismo? Repito, ¿en qué edad se sustituyó la mano de obra esclava por el feudalismo? Esto ocurrió en la Edad Media. Muy bien. Número 5. ¿Cuál sistema económico surge en la Edad Moderna? Repito, ¿cuál sistema económico surge en la Edad Moderna? El capitalismo. Muy bien. Dime, ¿qué te pareció la clase del día de hoy? ¿Conocías las características de cada una de las edades en las cuales se ha dividido la historia? Pues ya no tienes excusa, porque aunque no estamos juntos en aula, seguimos aprendiendo y cuidando nuestra familia. Chicos, hemos llegado al final de la clase, con la esperanza de vernos nuevamente. Yo soy su maestra Yancel Ferreras y esta es la fascinante clase de Ciencias Sociales. Nos vemos.
Tu as tout acheté? Oui, j'ai tout acheté. Tu n'as rien oublié? J'ai acheté les bananes, les pommes de terre et les légumes. Mais on n'a pas toujours de poisson. Et le poisson. C'est cher? Oui, c'est cher, mais c'est bon pour la santé. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'aimerais acheter du poisson. Pourriez-vous nous dire où se trouve la poissonnerie la plus proche d'ici, s'il vous plaît? D'accord. Allons aller tout droit. Tu n'es à la 10e rue à droite. Et la poissonnerie se trouve à côté de la banque Credit Plus. Ah, d'accord. Merci beaucoup. De rien. ¿Y tú? ¿Ahora puedes orientar a alguien a encontrar su camino? Espero que sí, porque es el tema que hemos aprendido en la clase pasada. Pero acomódate, porque a continuación seguiremos hablando sobre el mismo tema, esta vez usando los verbos en modo imperativo. Alors on commence. Queridos estudiantes, bienvenue à la classe de français. J'espère que tout va bien afin de commencer notre clase. Espero que todo esté bien para empezar con nuestra clase. Para mí, es más que un honor estar aquí una vez más para seguir aprendiendo este bonito idioma que es el idioma francés. Pero antes, ¿qué tal si revisamos un poco lo que vimos en la clase anterior? En la clase anterior estuvimos hablando sobre cómo indicar el camino a alguien. Aprendimos las preposiciones de lugar y los verbos más usados para indicar el camino en francés. Para indicar el camino a alguien, primero debemos saber las preposiciones de lugar en francés. Segundo, los verbos que se utilizan para dar direcciones y, en fin, los conectores de frases que debemos utilizar. Veamos las preposiciones de lugar más usadas para dar direcciones. Vamos a ver. Derrière, detrás, devant, delante, à côté de, al lado de, après, después, avant, antes, tout près, cerca de, pas trop loin de, no lejos de, à gauche, a la izquierda, à droite, a la derecha. Repite después de mí. Derrière. Excellent. Devant. Très bien. À côté de. Bravo. Après. Excellent. Avant. Parfait. Tout près. Très bien. Pas trop loin de. Excellent. À gauche. Très bien. À droite. Excellent. Revisemos los verbos ahora. Continuer. Seguir. Tourner. Girar. Marcher. Andar. Traverser. Atravesar o cruzar. Arriver, llegar, aller, ir. Repite después de mí. Continuer. Très bien. Tourner. Excellent. Marcher. Parfait. Traverser. Bravo. Arriver. Excellent. Aller. Très bien. Par exemple. Et chanson. J'aimerais aller à la pharmacie la plus proche d'ici pour acheter une aspirine. Pouvez-vous me dire là où se trouve la pharmacie plus proche? Me gustaría ir a la farmacia más cercana de aquí para comprar una aspirina. ¿Podría decirme dónde está la farmacia más cercana? Alors, allez tout droit, prenez la 2e rue
à gauche, traversez la place Duarte 2, il y a une pharmacie après la place. Et je pense qu'il y a une station de métro à côté aussi. Ve derecho, tome la segunda calle a la izquierda, cruce la plaza Duarte 2, hay una farmacia después de la plaza. Y creo que hay una estación de metro también al lado. Merci, Échanson. De rien, Raisi. Queridos estudiantes, espero que hayan entendido bien el repaso sobre cómo indicar el camino a alguien. Como habíamos mencionado al principio de la clase, hoy seguiremos aprendiendo cómo dar una dirección en francés. Y para continuar con la clase, escuchamos de nuevo el diálogo con que empecemos la clase. Bon, tu as tout acheté? Oui, j'ai tout acheté. Tu n'as rien oublié? J'ai acheté les bananes, les pommes de terre et les légumes. Mais on n'a pas toujours de poisson. Et le poisson, c'est cher? Oui, c'est cher, mais c'est bon pour la santé. Bonjour, monsieur. J'aimerais acheter du poisson. Pourriez-vous nous dire où se trouve la poissonnerie la plus proche d'ici, s'il vous plaît? D'accord. Alors, allez tout droit. Tu n'es à la 2e rue à droite. Et la poissonnerie se trouve à côté de la banque Credit Plus. Ah, d'accord. Merci beaucoup. De rien. Para entender mejor, traduzcamos el diálogo al español. Bueno, ¿compraste todo? Sí, compré todo. ¿No has olvidado nada? Compré las bananas, compré las papas y los vegetales. Pero aún no tenemos pescado. ¿Y el pescado? ¿Es caro? Sí, pero es bueno para la salud. Buenos días, señor. buenas. Quisiera comprar pescado. ¿Podría usted decirnos dónde se encuentra la pescadería más cercana desde aquí? Ok, claro. Siga derecho y gire en la segunda calle a la derecha. Y la pescadería está al lado del banco Credit Plus. Muy bien, muchas gracias, señor. Ok. Como habíamos dicho en la clase pasada, para dar una dirección en francés podemos utilizar preposiciones como devant, delante, derrière, detrás, à côté de, al lado de, après, después, près de, cerca de, tout près de, muy cerca de, à gauche de, a la izquierda, à droite de, a la derecha, etc. Y algunos verbos en imperativo como aller, tourner, traverser, marcher, continuer, etc. Para entender mejor la conversación, vamos a analizarla juntos. Raisi y yo fuimos de compra. Quería asegurarme que ella había comprado todo y le hice esta pregunta. Bon, tu as tout acheté? Bueno, ¿has comprado todo? Ella me contestó de esta forma. Oui, j'ai tout acheté. Sí, lo compré todo. Y para confirmarme, ella usó esta frase. J'ai acheté les bananes, les pommes de terre et les légumes. Compré los plátanos, las papas y las verduras. Cuando nos dimos cuenta que no habíamos comprado el pescado y tampoco sabíamos cómo llegar a la pescadería, escucha la pregunta que Raisi hizo a Alex para ubicar la pescadería más cercana. Bonjour, monsieur. Je voudrais acheter du poisson. Pourriez-vous nous dire là où se trouve la poissonnerie la plus proche d'ici, s'il vous plaît? Hola, señor. Me gustaría comprar pescado. ¿Podría indicarnos dónde está la pescadería más cercana de aquí, por favor? Para darnos la dirección de la pescadería más cercana, Alex usó esta frase. Alors, allez tout droit. Tournez à la 2e rue à droite et la poissonnerie se trouve à côté de la banque de crédit. Plus. Así que siga derecho, gire la segunda calle a la derecha y la pescadería está al lado del banco Credit Plus. ¿Ves que tan fácil dar una dirección a alguien?
Los dos puntos más importantes para tomar en cuenta al momento de indicar el camino a alguien son las preposiciones de lugar y los verbos à la forma imperativa. C'est quoi le mode impératif? ¿Qué es el mundo imperativo? L'impératif est un mode utilisé pour exprimer un ordre, un conseil, une prière, une recommandation à réaliser dans un futur proche ou lointain. Le mode impératif se divise en deux parties. On a impératif présent et impératif passé. El imperativo es un modo utilizado para expresar una orden, un consejo, una oración o una recomendación a realizar en un futuro próximo o lejano. El modo imperativo se divide en dos partes: imperativo presente, imperativo pasado. Por ejemplo, rentre immédiatement. Vuelve a casa inmediatamente. Ne soyez pas trop pressé. No tengas prisa. Pensez-y. Pour les prochaines vacances. Piénsalo para las próximas vacaciones. Comment former le mode impératif en français? ¿Cómo se forma el modo imperativo en francés? Para conjugar el imperativo de un verbo en francés, se utiliza la forma del verbo en presente sin el pronombre personal. En francés, el imperativo de los verbos solo puede conjugarse con las personas tú, nous y vous. Repito, para conjugar el imperativo de un verbo en francés, se utiliza la forma del verbo en presente sin el pronombre personal. En francés, el imperativo de los verbos solo puede conjugarse con las personas tú, nous y vous. Por ejemplo, arrêtez, para. Montez, sube. Conduisez-moi à la gare. Lléveme a la estación. Mettez votre ceinture, s'il vous plaît. Póngase su cinturón, por favor. Allons-y. Vamos. El imperativo de la segunda persona del singular, tú, se forma como el presente de la primera persona singular, suprimiendo el pronombre personal. Los verbos que acaban en ER se conjugan en imperativo eliminando la R final. Por ejemplo, parler, parle. Los verbos acabados en IR o RE suprimen esta terminación y añaden una S. Por ejemplo, finir, fini. ¿Recuerdas que los verbos del tercer grupo son irregulares? Por ejemplo, vendre, vend. El imperativo de la primera persona del plural nous se forma como la primera persona del plural del presente, suprimiendo el pronombre personal. En los verbos que acaban en ER y RE y los verbos irregulares, hay que añadir a la raíz del verbo la terminación ONS, on. Por ejemplo, parler, parlons. En los verbos que acaban en IR se añade la terminación IS, S, O, N, S, ISON. Por ejemplo, finir, finissons. Verbos irregulares cambian totalmente. Por ejemplo, vendre, vendons. El imperativo de la segunda persona del plural vous coincide como la conjugación en presente suprimiendo el pronombre personal. Se añade EZ a la raíz de los verbos que acaban en ER y RE y a los verbos irregulares. Por ejemplo, parler, parler. Se añade la terminación IS, S, E, Z, IC a los verbos que terminan en IR. Por ejemplo, finir, finissez. Para verbos irregulares se cambian. Por ejemplo, vendre, vendez. El imperativo presente es muy importante para memorizar si quieres dar correctamente una dirección en francés.
Para seguir estudiando nuestro tema de hoy, presta atención al diálogo que sigue. Et Chanson, vous allez bien? Parfaitement bien. Je voudrais aller acheter mon budget pour Paris. Savez-vous là où se trouve l'agence de voyage le plus proche de chez nous? L'agence de voyage le plus proche. Oui. Donnez-moi la direction, s'il vous plaît. Alors, prenez la deuxième rue à gauche, puis allez tout droit, continuez jusqu'à la place Juan Pablo Duarte. Après la place, c'est là. Il y a un hôpital en face de l'agence. Merci, mon ami. Je vais acheter mon budget pour aller à Paris. Je te souhaite déjà un bon voyage. Vamos a identificar los verbos que están en imperativo en el diálogo. Pero antes, vamos a traducir el diálogo en español. Et Chanson, ¿está bien? Perfectamente bien. Me gustaría ir a comprar mi vuelo para París. ¿Sabe usted dónde está la agencia de viajes más cercana desde la casa? ¿Una agencia de viaje? Sí. Deme la dirección, por favor. Pues, toma la segunda calle a la izquierda. Luego sigue derecho, continúa hasta la plaza Juan Pablo Duarte. Después de la plaza, allí está. Hay un hospital frente a la agencia. Gracias, amigo mío. Voy a ir a comprar mi vuelo para París. Te deseo un buen viaje. ¿Puedes identificar los verbos en imperativo en el diálogo? Veámoslo juntos. Los verbos que están en imperativo en el diálogo son prendre, prenez. Alors, prenez la deuxième rue à gauche. Segundo verbo, allez. Allez. Puis, allez tout droit. Tercer verbo, continuez. Continuez. Continuez jusqu'à la place Juan Pablo Duarte. Queridos estudiantes, espero que hayan entendido perfectamente la forma de dar una dirección en francés, usando las preposiciones y los verbos correspondientes a ese fin. ¿Qué te ha parecido la clase de hoy? Hoy estudiamos cómo indicar el camino a alguien usando las preposiciones de lugar y algunos verbos que se usan para dar direcciones en francés. Además, aprendimos cómo usar el imperativo presente en francés. Para mí ha sido un placer compartir esta clase con ustedes el día de hoy, esperando que puedan poner en práctica lo aprendido en casa, indicando camino a familiares y amigos. Recuerda que la salud es lo primero, por eso que aprendamos en casa. Y te digo, el hombre que es un maestro de la paciencia es un maestro de todos los demás. Con esta frase se despide tu profesor de francés, Chanson la Jeunesse. Nos vemos en una próxima clase. À la prochaine.